Oscar Wilde, De Profundis, a Lord Alfred Douglas. Enero-marzo de 1897. Querido Bossi, después de larga e infructuosa espera, he decidido escribirte yo, tanto por ti como por mí, pues no me gustaría pensar que he pasado 2 largos años de prisión sin recibir de ti ni una sola línea, ni aún noticia ni mensaje que no me dieran dolor. Nuestra infausta y lamentabilísima amistad ha acabado en ruina e infamia pública para mí. Pero el recuerdo de nuestro antiguo afecto me acompaña a menudo, y la idea de que el aborrecimiento, la amargura y el desprecio ocupen para siempre ese lugar de mi corazón que en otro tiempo ocupó el amor me resulta muy triste. Y tú mismo sentirás, creo, en tu corazón que escribirme cuando me consumo en la soledad de la vida de presidio es mejor que publicar mis cartas sin mi permiso o dedicarme poemas sin consultar. Aunque el mundo no haya de saber nada de las palabras de dolor o de pasión, de remordimiento o indiferencia que quieras enviarme en respuesta o apelación. No me cabe duda de que en esta carta en la que tengo que escribir de tu vida y la mía, del pasado y el futuro, de cosas dulces que se tornaron amargura y cosas amargas que pueden trocarse en alegría, ha de haber mucho que hiera tu vanidad en lo vivo. Si así fuera, vuelve a leerla una y otra vez hasta que mate tu vanidad. Si algo encuentras en ella de lo que te parezca ser acusado injustamente, recuerda que hay que agradecer que existan faltas de las que se nos pueda acusar injustamente. Si hubiera en ella un solo pasaje que lleve lágrimas a tus ojos, llora como lloramos en la cárcel, donde el día no menos que la noche está hecho para llorar. Eso es lo único que puede salvarte. Si vas con lamentaciones a tu madre, como hiciste a propósito del desprecio de ti que manifesté en mi carta a Robbie, estarás totalmente perdido. Si encuentras una sola excusa falsa para ti, enseguida encontrarás un 100 y serás exactamente lo mismo que fuiste antes. Sigues diciendo, como le dijiste a Robbie en tu contestación, que yo te atribuyo motivos indignos. Si tú no tenías motivos en la vida, no tenías más que apetitos. Un motivo es un propósito intelectual. Que eras muy joven cuando empezó nuestra amistad. Tu defecto no era que supieras muy poco de la vida, sino que sabías mucho. El alba de la juventud, con su flor delicada, su luz clara y pura, su alegría inocente y expectante, tú la habías dejado muy atrás. Con pies muy raudos y corredores habías pasado del romance al realismo. La cloaca y las cosas que en ella viven habían empezado a fascinarte. Ese fue el origen del problema en el que buscaste mi ayuda. Y yo, nada sabio según la sabiduría de este mundo, por compasión y simpatía te la di. Tienes que leer esta carta de principio a fin, aunque cada palabra sea para ti el fuego o el escalpelo del cirujano, que hace arder o sangrar la carne delicada.
Recuerda que el necio a los ojos de los dioses y el necio a los ojos del hombre son muy distintos. Siendo enteramente ignorante de los modos del arte en su revolución, o los estados del pensamiento en su progreso, de la pompa del verso latino, o la música más rica de las vocales griegas, de la escultura toscana o el canto isabelino, se puede estar lleno de la más dulce sabiduría. El verdadero necio, ese del que los dioses se ríen o al que arruinan, es el que no se conoce a sí mismo. Yo fui de esos demasiado tiempo. Tú has sido de esos demasiado tiempo. No lo seas más. No tengas miedo. El vicio supremo es la superficialidad. Todo lo que se comprende está bien. Recuerda asimismo que lo que para ti sea penoso leer, aún más penoso es para mí escribirlo. Contigo los poderes invisibles han sido muy buenos. Te han permitido ver las formas extrañas y trágicas de la vida como se ven las sombras en un cristal. La cabeza de Medusa que petrifica a los hombres. A ti se te ha dado mirarla en el espejo solamente. Tú ibas caminando libre entre las flores. A mí me han arrebatado el mundo hermoso del color y el movimiento. Voy a empezar diciéndote que me culpo terriblemente. Aquí, sentado en esta celda oscura, vestido de presidiario, infamado y hundido, me culpo. En las noches de angustia perturbadas y febriles, en los días de dolor largos y monótonos, es a mí a quien culpo. Me culpo por dejar que una amistad no intelectual, una amistad cuyo objetivo primario no era la creación y contemplación de cosas bellas, dominara eternamente mi vida. Desde el primer momento hubo demasiada distancia entre nosotros. Tú habías estado ocioso en el colegio, peor que ocioso en la universidad. No te dabas cuenta de que un artista, y sobre todo un artista como soy yo, es decir, aquel en el que la calidad de la obra depende de la intensificación de la personalidad, requiere para el desarrollo de su arte la compañía de ideas y una atmósfera intelectual, sosiego, paz y soledad. Tú admirabas mi obra cuando la veías acabada, gozabas con los éxitos brillantes de mi estreno y los banquetes brillantes que lo seguían. Te enorgullecías, y era muy natural, de ser el amigo íntimo de un artista tan distinguido, pero no podías entender las condiciones que exige la producción de la obra artística. No hablo en frases de exageración retórica, sino en términos de fidelidad absoluta al hecho material. Si te recuerdo que durante todo el tiempo que estuvimos juntos no escribí nunca ni una sola línea. Fuera en Torquay, Corinth, Londres, Florencia o en otros lugares, mi vida, mientras tú estuviste a mi lado, fue totalmente estéril y nada creadora. Y con escasos intervalos estuviste, lamento decirlo, siempre a mi lado. Recuerdo, por ejemplo, que en el mes de septiembre del 93, por escoger un solo ejemplo entre muchos, tomé unas habitaciones únicamente para trabajar sin que nadie me molestara, porque había roto lo acordado con John Hare, para quien había prometido escribir una obra y que me estaba premiando.
Durante la primera semana te mantuviste lejos. Habíamos disentido, y a decir verdad, lógicamente, sobre la cuestión del valor artístico de tu traducción de Salomé. Así que te contestaste con mandarme cartas necias sobre ese tema. En esa semana escribí y terminé hasta el último detalle, tal y como después se representaría, el primer acto de Un marido ideal. En la segunda semana volviste y prácticamente tuve que abandonar el trabajo. Yo llegaba cada mañana a St. James Place a las 11:30 para poder pensar y escribir sin las interrupciones inevitables en mi propia casa, aun siendo esa casa tranquila y pacífica, pero era vano intento. A las 12 llegabas en coche y te ponías a fumar y charlar hasta la 1:30, en que había que llevarte a almorzar al Café Royal o al Berkeley. El almuerzo, con sus copas, solía durar hasta las 3:30. Durante 1 hora te retirabas a White's. A la hora del té volvías a aparecer y te quedabas hasta la hora de vestirse para la comida. Comías conmigo en el Savoy o en el Tite Street. Por regla general no nos separábamos hasta después de medianoche, porque había que rematar el día memorable con una cena en Willis. Esa fue mi vida durante aquellos 3 meses, día tras día, salvo en los 4 días en que estuviste fuera del país. Entonces, por supuesto, tuve que ir a Calais a recogerte. Para una persona de mi naturaleza y temperamento, era una posición a la vez grotesca y trágica. Ahora te darás cuenta, ¿no? Ahora tienes que ver que tu incapacidad de estar solo, tu naturaleza inexorable es en su continua exigencia de la atención y el tiempo de los demás. Tu carencia de la menor aptitud para la concentración intelectual sostenida. El desdichado accidente, porque quiero pensar que fue solo eso, de que no pudieras adquirir el talante de Oxford en materia intelectual. Quiero decir, no haber llegado nunca al juego airoso con las ideas, sino solo a la violencia de la opinión. Te darás cuenta de que todas esas cosas, combinadas con el hecho de tener puestos tus deseos e intereses en la vida y no en el arte, eran tan destructivas para tu propio avance en la cultura como lo eran para mi trabajo de artista. Cuando comparo mi amistad contigo con la de hombres todavía más jóvenes, como John Gray y Pierre Lutz, me da vergüenza. Mi vida real, mi vida superior estaba con ellos y con personas como ellos. De los resultados atroces de mi amistad contigo no hablo por ahora. Estoy pensando últimamente en su calidad mientras duró. Fue intelectualmente degradante para mí. Tú tenías los rudimentos de un temperamento artístico en germen, pero yo te conocí demasiado tarde o demasiado pronto. No lo sé. Cuando estabas lejos, yo estaba bien. En el momento, a primeros de diciembre del año al que me he referido, en que conseguí convencer a tu madre de que te sacara de Inglaterra, volví a recoger la trama rota y enredada de mi imaginación. Retomé mi vida en mis manos y no solo acabé los 3 actos que faltaban de un marido ideal, sino que concebí y había casi completado otras 2 piezas de índole totalmente distinta: la tragedia florentina y la Sainte Crusade. Cuando, de pronto,
sin ser llamado, sin ser bienvenido y en circunstancias fatídicas para mi felicidad. Volviste. Las 2 obras que entonces quedaron imperfectas no las pude retomar. El estado de ánimo que las había creado no lo pude recuperar nunca. Ahora que tú mismo has publicado un volumen de poesía, podrás reconocer la verdad de todo lo que aquí he dicho. Puedas o no, sigue siendo una verdad horrible en el corazón mismo de nuestra amistad. Mientras estuviste conmigo, fuiste la ruina absoluta de mi arte. Y al permitir que constantemente te interpusieras entre el arte y yo, me cubrí de vergüenza y de culpa en el más alto grado. Tú no lo sabías ver, no lo sabías entender, no lo sabías apreciar. Yo no tenía ningún derecho a esperarlo de ti. Tus intereses empezaban y acababan en tus comidas y tus caprichos. Tus deseos eran sencillamente diversiones, de placeres ordinarios, o no tan ordinarios. Eran lo que tu temperamento necesitaba, o creía necesitar en aquel momento. Debería haberte prohibido la entrada en mi casa y en mis habitaciones, salvo por invitación. Me culpo sin paliativos por mi debilidad. Era pura debilidad. Media hora con el arte siempre fue más para mí que un ciclo contigo. Realmente nada, en ningún periodo de mi vida tuvo nunca la menor importancia para mí en comparación con el arte. Pero en un artista la debilidad es un crimen. Cuando es una debilidad que paraliza la imaginación. Me culpo también por haber dejado que me llevases a una ruina financiera absoluta y deshonrosa. Me acuerdo de una mañana a comienzos de octubre del 92. Estaba yo sentado en el bosque ya amarillante de Bracknell con tu madre. En aquel tiempo yo sabía muy poco de tu verdadera naturaleza. Había estado de sábado a lunes contigo en Oxford. Tú habías estado 10 días conmigo en Cromer, jugando al golf. La conversación recayó sobre ti, y tu madre empezó a hablarme de tu carácter. Me habló de tus 2 defectos principales, tu vanidad y, según sus palabras, tu absoluta inconsciencia en materia de dinero. Recuerdo muy bien cómo me reí. No tenía ni idea de que lo primero me llevaría a la cárcel y lo segundo, a la quiebra. Pensé que la vanidad era una especie de flor airosa en un hombre joven. En cuanto a la prodigalidad, porque pensé que no se refería más que a la prodigalidad. Las virtudes de la prudencia y el ahorro no estaban en mi naturaleza ni en mi estirpe. Pero antes de que nuestra amistad cumpliera un mes más, empecé a ver lo que realmente quería decir tu madre. Tu insistencia en una vida de abundancia desenfrenada. Tus incesantes peticiones de dinero, tu pretensión de que todos tus placeres los pagara yo, estuviera o no contigo. Me pusieron al cabo de un tiempo en serios aprietos pecuniarios. Y lo que para mí, al menos, hacía aquellos derroches tan monótonos y faltos de interés conforme tu presente ocupación de mi vida se hacía cada vez más fuerte. Era que el dinero realmente se gastara poco más que en los placeres de comer, beber y ese tipo de cosas. De vez en cuando es un gozo tener la mesa roja de vino y rosas. Pero tú ibas más allá de todo gusto y mesura. Tú exigías sin elegancia y recibías sin gratitud. Diste en pensar que tenías una especie de derecho a vivir a mi costa
y con un lujo profuso al que nunca habías estado acostumbrado, y que por eso mismo aguzaba tanto más tus apetitos, y al final, si perdías dinero jugando en un casino de Argyle, te bastaba con telegrafiarme la mañana siguiente a Londres para que abonase tus pérdidas en tu cuenta del banco y no volvías a pensar más en el asunto. Si te digo que entre el otoño de 1892 y la fecha de mi encarcelamiento me gasté contigo y en ti más de 5,000 libras en dinero contante y sonante, letras aparte, te harás una idea de la clase de vida que exigías. ¿Te parece que exagero? Mis gastos ordinarios contigo para un día cualquiera en Londres, en almuerzo, comida, cena, diversiones, coches y demás, sumaban entre 12 y 20 libras, y el gasto semanal, lógicamente proporcionado, oscilaba entre las 80 y las 130 libras. Nuestros 3 meses en Goring me costaron, contando por supuesto el alquiler, 1,340 libras. He tenido que recorrer paso a paso cada punta de mi vida con el receptor de quiebras. Fue horrible. La vida llana y alto el pensamiento. Era, por supuesto, un ideal que en aquella época no podías apreciar. Pero ese despilfarro fue una vergüenza para los dos. Una de las comidas más deliciosas que recuerdo la hicimos Robbie y yo en un cafetillo de Soho, y vino a costar en chelines lo que costaban en libras las comidas que yo te daba. De aquella comida con Robbie salió el primero y mejor de todos mis diálogos. Idea, título, tratamiento, tono, todo salió con un cubierto de 3,5 francos. De las comidas desenfrenadas contigo no queda más que el recuerdo de haber comido demasiado y bebido demasiado. Y al ceder yo a tus demandas, era malo para ti. Eso lo sabes ahora. Te hacía a menudo codicioso, a veces no poco desaprensivo, insolente siempre. En demasiadas ocasiones había muy poca alegría, muy poco privilegio en invitarte. Olvidabas, no diré la cortesía formal de dar las gracias, porque las cortesías formales no van bien con una amistad estrecha, sino simplemente la elegancia de la compañía cordial, el encanto de la conversación agradable, el repírvoca que decían los griegos, y todas esas delicadezas amables que embellecen la vida y que son un acompañamiento de la vida, como podría ser la música, armonización de las cosas y melodía en los intervalos desabridos o silenciosos. Y aunque pueda parecerte extraño que una persona en la terrible situación en que yo estoy encuentre diferencia entre una infamia y otra, aún así reconozco francamente que la locura de tirar todo ese dinero por ti y dejarte dilapidar mi fortuna con daño tuyo no menos que mío, para mí y a mis ojos pone en mi quiebra una nota de disipación vulgar que me hace avergonzarme de ella doblemente. Yo estaba hecho para otras cosas, pero más que nada me culpo de la total degradación ética en que permití que me sumieras. La base del carácter es la fuerza de voluntad, y la mía se plegó absolutamente a la tuya. Suena grotesco, pero no por ello es menos cierto. Aquellas escenas incesantes que parecían ser casi físicamente necesarias para ti, y en las que tu mente y tu cuerpo se deformaban y te convertías en algo tan terrible de mirar como de escuchar,
esa manía espantosa que has heredado de tu padre, la manía de escribir cartas repugnantes y odiosas, esa absoluta falta de control sobre tus emociones que se manifestaba, lo mismo en tus largos y rencorosos estados de silencio reconcentrado como en los accesos súbitos de ira, casi epiléptica. Todas esas cosas, en alusión a las cuales una de las cartas que te escribí, dejada por ti en el Savoy o en otro hotel, y por lo tanto, presentada ante el tribunal por el abogado de tu padre, contenía un ruego no exento de patetismo. Sin él, si en aquel tiempo hubiera sido capaz de ver el patetismo en sus elementos o en su expresión, esas cosas, fueron el origen y las causas de mi fatídica redención a tus demandas cada día mayores. Me agotabas. Era el triunfo de la naturaleza pequeña sobre la grande. Era esa tiranía de los débiles sobre los fuertes que en no sé dónde de una de mis obras describo como la única tiranía que dura, y era inevitable. En toda relación de la vida con otros tiene uno que encontrar algún moyen de vie. En tu caso, había que ceder ante ti o dejarte. No cabía otra alternativa. Por cariño hacia ti, profundo, aunque equivocado, por una gran comparación de tus defectos de modo de ser y temperamento, por mi proverbial buen carácter y mi pereza celta, por una aversión artística a las escenas groseras y las palabras feas, por esa incapacidad para el rencor de cualquier clase que en aquel tiempo me caracterizaba, por mi negativa a que me amargasen o afeasen la vida, lo que para mí, con la vista realmente puesta en otras cosas, eran meras minucias que no valían más de un momento de pensamiento o interés. Por esas razones, aunque parezcan tontas, yo cedía siempre. Y el resultado natural era que tus pretensiones, tus ansias de dominio, tus imposiciones fueran cada día más descomedidas. Tu motivo más ruin, tu apetito más bajo, tu pasión más vulgar eran para ti leyes a las que había que moldar siempre las vidas de los demás y a las cuales, llegado el caso, había que sacrificarlas sin escrúpulo, sabiendo que con una escena podrías siempre salirte con la tuya. Era lo más natural que recurrieras, no dudo que casi inconscientemente, a todos los excesos de la violencia ruin. Al final, no sabías a qué meta corrías, ni con qué propósito, habiendo entrado a saco en mi genio, mi voluntad y mi fortuna. Quisiste con la ceguera de una codicia sin fondo, mi existencia entera. La tomaste en el momento supremo y trágicamente decisivo de toda mi vida, el que precedió al lamentable paso de iniciar mi acción absurda. De un lado estaba tu padre atacándome con tarjetas repugnantes dejadas en mi club. De otro lado estabas tú atacándome con cartas no menos detestables. La carta que recibí de ti en la mañana del día en que te dejé llevarme al juzgado de guardia para solicitar la ridícula orden de detención de tu padre fue una de las peores que nunca escribieras. Y por la más vergonzosa razón. Entre vosotros dos perdí la cabeza. Mi juicio me abandonó. El terror ocupó su lugar. No vi escapatoria posible, lo digo francamente, de ninguno de los dos. Ciegamente avancé como un buey al matadero. Había cometido un error psicológico colosal. Siempre había pensado que el ceder ante ti en las cosas menudas no significaba nada.
que cuando llegase un gran momento podría reafirmar mi fuerza de voluntad en su superioridad natural. No fue así. En el gran momento mi fuerza de voluntad me falló por completo. En la vida no hay verdaderamente cosa pequeña ni grande. Todas las cosas son del mismo valor y del mismo tamaño. Mi costumbre, al principio fruto más que nada de la indiferencia, de ceder a ti en todo, había venido a ser insensiblemente una parte real de mi naturaleza. Sin yo saberlo, había estereotipado mi temperamento en un solo estado permanente y fatal. Por eso, en el sutil epílogo a la primera edición de sus ensayos, dice Pater que el fracaso es formar hábitos. Cuando lo dijo, los obtusos de Oxford no vieron en la frase más que una inversión traviesa del texto, un tanto manido de la ética de Aristóteles, pero lleva escondida una verdad prodigiosa, terrible. Yo te había dejado minar la fuerza de mi carácter y para mí la formación de un hábito había sido no ya fracaso, sino ruina. Éticamente había sido todavía más destructivo para mí que en lo artístico. Una vez obtenida la orden de detención, tu voluntad fue, no hay que decirlo, la que lo dirigió todo. En unos momentos en los que yo debería haber estado en Londres asesorándome de personas sabias y considerando con calma la trampa atroz donde me había dejado meter. La ratonera, como tu padre la sigue llamando hasta el día de hoy. Tú te empeñaste en que te llevara a Monte Carlo. De todos los lugares repugnantes que hay en el mundo, para poder pasarte todo el día jugando y toda la noche mientras estuviera abierto el casino. En cuanto a mí, que no le veo el encanto al baccarat, yo me quedaba afuera solo. Te negaste a comentar siquiera fuera en 5 minutos la situación en la que tú y tu padre me habíais dejado. Lo mío era sencillamente pagar tus gastos de hotel y tus pérdidas. La más mínima alusión a la prueba que me aguardaba era un fastidio. Una nueva marca de champán que nos recomendaran tenía más interés para ti. A nuestro regreso a Londres, los amigos que verdaderamente deseaban mi bien me imploraron que me fuera al extranjero, que no afrontara un proceso imposible. Tú les imputaste motivos viles para dar ese consejo y a mi cobardía por prestarle oídos. Tú me forzaste a quedarme para salir adelante en el estrado, si era posible, con perjuicios tontos y absurdos. Al final, yo fui naturalmente detenido y tu padre fue el héroe del día. Más aún, en realidad, que el héroe del día. Tu familia se codea ahora, mira qué curioso, con los inmortales, pues por uno de esos efectos grotescos que son, por así decirlo, el elemento gótico de la historia, y que hacen de Clio la menos seria de todas las musas. Tu padre vivirá siempre entre los padres buenos y puros de la literatura de catequesis. Tu sitio está con el del niño Samuel, y yo me veo sentado en el cenagal más bajo de Maybole, entre Giles de Retz y el Marqués de Sade. Por supuesto que debería haberme librado de ti. Me debería haber sacudido tu persona como se sacude uno de la ropa una cosa que lo ha pinchado. En el más maravilloso de todos sus dramas, Esquilo nos habla del gran señor que cría en su casa al cachorro de león, el Aevius Ivif, y le quiere porque acude con mirada encendida a su llamada y le pide mimoso la comida.
y la cosa crece y muestra la naturaleza de su raza. Y destruye al Señor y su casa y todas sus pertenencias. Siento que yo fui como él. Pero mi falta estuvo no en que no me separara de ti, sino en que me separé de ti demasiadas veces. Que yo recuerde, ponía fin a mi amistad contigo cada 3 meses sin falta. Y cada vez que lo hacía, tú te las ingeniabas con súplicas, telegramas, cartas, la intervención de tus amigos, la intervención de los míos, etc., para persuadirme y dejarte volver. Cuando a finales de marzo del 93 saliste de mi casa de Turkey, yo había resuelto no volver a hablar contigo, ni permitir que bajo ninguna circunstancia te acercases a mí. Tan repugnante había sido la escena que me hiciste la noche antes de tu partida. Escribiste y telegrafiaste desde Bristol, rogando que te perdonara y te recibiera. Tu tutor, que se había quedado conmigo, me dijo que a su juicio eras, a veces, totalmente irresponsable de tus palabras y tus actos, y que la mayoría, si no todos, de los de Magdalena eran de la misma opinión. Yo accedí a recibirte, y por supuesto te perdoné. Camino de Londres me suplicaste que te llevara al Savoy. Aquella visita fue funesta para mí. 3 meses después, en junio, estamos en Goring. Unos amigos tuyos de Oxford vienen invitados de sábado a lunes. La mañana del día en que se fueron, me hiciste una escena tan espantosa, tan lamentable, que te dije que debíamos separarnos. Lo recuerdo muy bien. Estábamos en el campo llano de Croquet, en medio de la hermosa pradera, y te hice notar que nos estábamos deshaciendo mutuamente la vida, que tú estabas destrozando la mía por completo, y que era evidente que yo no te hacía realmente feliz, y que lo único sabio y filosófico era una despedida irrevocable, una separación total. Tú te fuiste malhumorado después de comer, dejando una de tus cartas más ofensivas para que el mayordomo me la entregara después de tu marcha. No habían pasado 3 días cuando me telegrafiaste desde Londres, con el ruego de que te perdonara y te dejara volver. Yo había alquilado aquel sitio para darte gusto. Había contratado a tus propios criados a petición tuya. Siempre había lamentado muchísimo aquel genio horrible del que verdaderamente eras víctima. Te tenía cariño, así que te dejé volver y te perdoné. Otros 3 meses después, en septiembre, hubo nuevas escenas. Con ocasión de haberte yo señalado las faltas elementales de tu intento de traducción de Salomé. A estas alturas ya debes tener suficiente dominio del francés para saber que la traducción era tan indigna de ti como mero oxoniano, como de la obra que pretendía verter. Claro está que entonces no lo sabías. Y en una de las cartas violentas que me escribiste al respecto decías no tener obligación intelectual de ninguna especie hacia mí. Recuerdo que al leer esa afirmación pensé que era lo único realmente veraz que me habías escrito en todo el curso de nuestra amistad. Vi que una naturaleza menos cultivada realmente te habría ido mucho mejor. No digo esto con ninguna amargura, simplemente como un hecho de la compañía. A fin de cuentas, el ligamento de toda compañía, sea en el matrimonio o en la amistad, es la conversación. Y la conversación tiene que tener una base común. Y entre 2 personas de cultura muy diferente, la única base común posible es el nivel más bajo. Lo trivial en el pensamiento y en la acción es encantador.
Yo había hecho de ello la clave de una filosofía muy brillante, expresada en obras de teatro y paradojas. Pero la espuma y la necesidad de nuestra vida a menudo se me hacían muy cansadas. Solo en el Senegal nos encontrábamos, y aún siendo fascinante, terriblemente fascinante, el único tema sobre el que invariablemente giraba tu charla, aún así acabó por resultarme absolutamente monótono. A menudo me aburría mortalmente, y lo aceptaba como aceptar tu pasión por ir al music hall, o tu manía de derroches absurdos en la comida y la bebida, o cualquier otra de tus características menos atractivas para mí, es decir, como algo que simplemente había que soportar, una parte del alto precio que se pagaba por conocerte. Cuando tras salir de Corinne fui a pasar 2 semanas a Dinard, te enfadaste muchísimo conmigo por no llevarte. Y antes de mi marcha, hiciste algunas escenas muy desagradables sobre el tema de Albemarle Hotel. Y me enviaste algunos telegramas igualmente desagradables a una casa de campo donde estaba pasando unos días. Yo te dije, lo recuerdo, que me parecía que estabas obligado a estar un poco con tu familia, porque habías pasado toda la temporada lejos de ellos. Pero en realidad, para serte totalmente franco, no habría podido bajo ninguna circunstancia tenerte conmigo. Llevábamos juntos casi 12 semanas. Yo necesitaba reposo y libertad de la terrible tensión de tu compañía. Me era necesario estar un poco solo, intelectualmente necesario. Y por eso, te confieso que en esa carta tuya que he citado, vi una buena oportunidad de poner fin a la amistad funesta que había nacido entre nosotros, y ponerle fin sin amargura, como ya de hecho lo había intentado aquella luminosa mañana de junio en Goring 3 meses antes. Se me hizo ver, sin embargo, debo decir honradamente que fue uno de mis amigos a quien había sacudido en el apuro, que sería para ti muy hiriente, quizá casi humillante, que te devolviera el trabajo como se le devuelve el ejercicio a un colegial, que yo esperaba demasiado de ti intelectualmente y que, al margen de lo que escribieras o hicieras, me tenías una devoción total y absoluta. Yo no quería ser el primero en frustrar y desanimar tus comienzos literarios. Sabía muy bien que ninguna traducción, a menos que la hiciera un poeta, podía reproducir adecuadamente el color y la cadencia de mi obra. La devoción me parecía, y me sigue pareciendo, una cosa maravillosa, que no hay que desechar a la ligera. De modo que retomaré a ti y la traducción. Exactamente 3 meses más tarde, tras una serie de escenas que culminaron en una repugnante de lo habitual, cuando un lunes por la tarde viniste a mis habitaciones acompañado por 2 de tus amigos, me vi literalmente huyendo al extranjero a la mañana siguiente para escapar de ti, dando a mi familia una razón absurda de mi súbita marcha y dejándole a mi criado una reacción falsa por miedo a que me siguieras en el primer tren. Y recuerdo que esa tarde, en el tren que me llevaba en volandas a París, me puse a pensar en lo imposible, terrible, absolutamente equivocado del estado en que había caído mi vida. Si yo, un hombre de reputación mundial, tenía materialmente que salir corriendo de Inglaterra por librarme de una amistad que era completamente destructiva de todo lo bueno que había en mí, desde el punto de vista intelectual o ético, y siendo la persona de la que huía no un ser terrible salido de la cloaca o del Senegal a la vida moderna y con el que yo hubiera enredado mis días, sino tú, un muchacho de mi misma posición y rango social que habías ido a mi mismo colegio de Oxford y eras un invitado constante en mi casa. Llegaron los habituales telegramas de ruegos y remordimientos.
Me hice el sordo. Por fin amenazaste con que, a menos que consintieran recibirte, por nada del mundo accederías a irte a Egipto. Yo mismo, con tu conocimiento y conformidad, le había rogado a tu madre que te enviara a Egipto para alejarte de Inglaterra, porque en Londres estabas echando tu vida a perder. Sabía que si no ibas, se llevaría una desilusión terrible. Y pensando en ella, te recibí. Y bajo la influencia de una gran emoción que ni siquiera a ti se te puede haber olvidado, perdoné el pasado, aunque no dije absolutamente nada del futuro. A mi vuelta en Londres al día siguiente, recuerdo haber estado sentado en mi habitación, intentando triste y seriamente determinar si en verdad eras o no lo que me parecía ser, tan lleno de terribles defectos, tan totalmente ruinoso para ti y para los demás, tan fatídico para el que simplemente te conociera o estuviera contigo. Toda una semana estuve pensando y preguntándome si en el fondo no sería que yo era injusto y que me equivocaba en mi estimación de ti. Al cabo de la semana me traen una carta de tu madre. Expresaba con puntos y comas las mismas impresiones que yo tenía de ti. En ella hablaba de tu vanidad ciega y exagerada, que te hacía despreciar tu casa y calificar de filisteo a tu hermano mayor. Candidísima ánima de tu mal genio, que hacía que le diera miedo hablarte de tu vida, de la vida que ella intuía, sabía que estabas llevando, de tu conducta en cuestiones de dinero, tan penosa para ella en más de un aspecto, de la degeneración y el cambio que había habido en ti. Tu madre veía, como no, que la herencia te había cargado con un legado terrible y lo reconocía con franqueza, lo reconocía con terror. Es el único de mis hijos que ha heredado el fatal temperamento de los Douglas, decía de ti. Al final afirmaba que se sentía obligada a declarar de tu amistad conmigo. En su opinión, había intensificado de tal modo tu vanidad que ésta había llegado a ser la fuente de todos tus defectos. Y me pedía encarecidamente que no te viera en el extranjero. Yo le respondí inmediatamente, diciéndole que estaba totalmente de acuerdo con todas y cada una de sus palabras. Añadí mucho más. Llegué hasta donde podía llegar. Le conté que el origen de nuestra amistad era que tú, en tus tiempos de estudiante en Oxford, habías venido a pedirme que te ayudara en un asunto muy serio, de una índole muy particular. Le conté que tu vida había estado continuamente turbada de la misma manera. De tu ida a Bélgica, habías echado tú la culpa a tu compañero en ese viaje, y tu madre me había reprochado el habértelo presentado. Yo trasladé la culpa a donde debía estar, sobre tus hombros. Acabé asegurándole que no tenía la menor intención de reunirme contigo en el extranjero y rogándole que tratase de retenerte allí, bien como agregado honorario, si eso fuera posible, o para aprender lenguas modernas, si no lo fuera, y con motivo que le pareciera, al menos durante 2 o 3 años, y por tu bien, así como por el mío. Entretanto, tú me estabas escribiendo en cada correo que venía de Egipto. Yo no hice el más mínimo caso de ninguna de tus comunicaciones. Las leía y las rompía. Tenía muy decidido no tener más trato contigo. Estaba resuelto y me dediqué con alegría al arte, cuyo progreso te había dejado interrumpir.
Pasados 3 meses, tu madre, con esa desdichada debilidad de la voluntad que la caracteriza, y que en la tragedia de mi vida ha sido un elemento no menos fatídico que la violencia de tu padre, me escribe ella misma. No me cabe duda, claro está, que instigada por ti. Y me dice que estás preocupadísimo por no saber de mí. Y que para que no tenga excusa para no comunicarme contigo, me envía tu dirección en Atenas. Que, por supuesto, yo conocía perfectamente. Confieso que su carta me dejó absolutamente pasmado. No entendía que, después de lo que me había escrito en diciembre y lo que yo le había escrito a ella en respuesta, pudiera de ninguna manera tratar de reparar o reanudar mi desgraciada amistad contigo. Respondí a su carta, naturalmente, y una vez más la insté a que intentase ponerte en relación con alguna embajada para evitar que volvieses a Inglaterra. Pero a ti no te escribí, ni hice más caso de tus telegramas que antes de que tu madre me escribiera. Finalmente telegrafiaste a mi mujer pidiéndole que usara de su influencia conmigo para que yo te escribiera. Nuestra amistad siempre había sido una fuente de malestar para ella, no solo porque nunca le agradaste personalmente, sino porque veía cómo tu compañía continua me alteraba, y no para mejor. De todos modos, lo mismo que contigo había mostrado siempre la mayor finura y hospitalidad, así tampoco pudo soportar la idea de que yo fuera de ninguna manera ingrato, porque eso le parecía, con ninguno de mis amigos. Pensaba, sabía de hecho, que eso no iba con mi carácter. A petición suya, sí me comuniqué contigo. Recuerdo muy bien el texto de mi telegrama. Te decía que el tiempo cura todas las heridas, pero que de allí a muchos meses no quería ni escribirte ni verte. Tú saliste inmediatamente para París, enviándome por el camino telegramas apasionados en los que suplicabas que te viera una vez, aunque no fuera más. Yo me negué. Llegaste a París un sábado por la noche y encontraste en el hotel una breve carta mía diciendo que no quería verte. A la mañana siguiente recibí en Tite Street un telegrama tuyo de unas 10 u 11 páginas. En él declarabas que, aunque lo que fuese lo que me hubieras hecho, no podías creer que yo me negase rotundamente a verte. Me recordabas que por verme siquiera una hora habías viajado durante 6 días con sus noches por Europa sin hacer alto ni una sola vez. Hacías un llamamiento muy patético, lo reconozco, y acababas con lo que me pareció ser una amenaza de suicidio, y no muy velada. Tú mismo me habías contado con frecuencia cuántos había habido en tu estirpe que se habían manchado las manos con su propia sangre. Tu tío, ciertamente, tu abuelo, posiblemente, muchos otros en la línea mala y demente de la que procedes. La piedad, mi antiguo afecto por ti, la consideración a tu madre, para quien tu muerte en tan terribles circunstancias habría sido un golpe casi insoportable. El horror de pensar que una vida tan joven y que, entre todos sus feos defectos, aún tenía en sí una promesa de belleza, pudiera tener un fin tan repulsivo. La mera humanidad. Todo eso, si hicieran falta excusas, debe servirme de excusa por haber consentido otorgarte una última entrevista. Cuando llegué a París, tus lágrimas derramadas, una y otra vez, durante toda la velada,
que caían sobre tus mejillas como lluvia mientras comíamos primero en Voisin y cenábamos después en Paylord. La alegría no fingida que mostraste al verme, tomándome de la mano siempre que podías, como si fueras un niño dulce y penitente. Tu contrición tan sencilla y sincera en aquel momento me hicieron acceder a reanudar nuestra amistad. 2 días después, habíamos vuelto a Londres. Tu padre te vio almorzando conmigo en el Café Royal. Se sentó a mi mesa, bebió de mi vino y esa tarde, mediante una carta dirigida a ti, inició su primer ataque contra mí.